Yo ya había amenazado al principio de la jornada que iba a empezar esta conversación haciéndoos una pregunta. Fíjate. Que tiene que ver en parte con el hecho de que estemos aquí reunidos. Yo pienso mucho sobre la lectura, leo cosas sobre la lectura y debo dar la tabarra bastante a mi hija, que se llama Inés. Por cierto, aquí está Inés Miret, que dentro de unos días, 2 semanas, organiza otro encuentro sobre la lectura que se llama Leer Iberoamérica y que lleva haciéndose desde hace tiempo y que creo que es muy interesante, ¿no? Que estemos todos aquí trabajando en este tema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ella de vez en cuando me dice, papá, tienes que escribir un libro sobre esto. Y yo digo, ¿yo escribir un libro? ¿Por qué has escrito un libro, Maribel, sobre esto? A ver si me ayudáis a convencerme, porque no lo tengo nada claro. Bueno, en mi caso, como he explicado al principio, fue una cuestión de tratar de comprender yo misma como lectora qué es lo que me había ocurrido a la hora de comenzar a leer en papel, en digital y lo que estaba haciendo en los últimos años, que era leer en audiolibro y conocer cómo se ha leído a lo largo de toda la historia de la humanidad, descubrir. Entonces, bueno, cuando, ya te digo, desde ese punto de vista de lectora común, vi que había información muy interesante que me había hecho cambiar la forma en la que yo veía el mundo, me vi como en la necesidad de transmitirlo. Y de hecho es algo en lo que puede parecer un poco pretencioso, pero me siento muy orgullosa y muy feliz cuando a lo largo de este año, porque el libro salió en mayo del año pasado, durante todo el año he estado en bibliotecas, en librerías, en muchos sitios presentando el libro, y cuando se ha acercado a alguien y me ha dicho, me has hecho cambiar la forma en la que comprendo la lectura. Y yo pensaba que escuchar audiolibros era hacer trampa, que disfrutar con los audiolibros no me lo podía permitir. Ahora has ampliado ese escenario donde puedo disfrutar. Ahora sigo leyendo, cuando no puedo leer escucho audiolibros, no tengo tantos prejuicios en ese sentido y me han dado las gracias, pues bueno, me he sentido bien. Por ese motivo lo escribí, porque fue un descubrimiento para mí como lectora y quería compartirlo con los demás. Jordi, ¿tú por qué escribiste el libro Terapia? Como os decía antes, por esta invitación de Xavier Coll, es decir, Xavier Coll, quien fuera director general de Recursos Humanos de CaixaBank, médico, había sido, no me acuerdo si era vicepresidente del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, vivía en Nueva York. O sea, un tipo, salió en el New York Times, se enfrentó a Wolfenson, y Isidro Fainé lo trajo a España. Entonces, que un médico que tiene una organización de 30.000 empleados invite a un licenciado en filología alemana que no ejerce de tal a escribir un libro para que sus directivos y directivas pues sean mejores directivos y directivas y personas, me parece, bueno, o sea, yo porque no soy el dueño del país, pero lo hubiese puesto o del ABC o lo hubiese puesto en portada de todos mis periódicos. Porque quiere decir que hay alguien que tiene mucho poder, que tiene que formar a su gente y quiere que su gente se forme de verdad. O sea, él fue el que te convenció para... O sea, me invitó, me dio una... Él en realidad me encargó una conferencia. Yo escribí un libro como manera de legitimar y proteger la conferencia. O sea, se unió aquellas fichitas hechas en el árbol de la ciencia, Pío Baroja. Si tú hacías como Lampedusa. En el 78, la tengo esa ficha. Y salió de nuevo, entonces, qué suerte, o sea, era una especie de accidente. Ya había publicado otros libros, pero este no. Después he escrito cosas, escribo en La Vanguardia y tal, pero artículos de opinión desde hace 6 años, etc. Pero Miracles happen, decía el tartamudo en Shakespeare in Love, ¿os acordáis? Hay una escena, hay un tartamudo que se pone enfermo no sé qué actor o actriz y el que trastibellaba al hablar sale en escena y se pone a hablar. ¡Qué milagro! O sea, no había una necesidad interior de escribir ese libro. Me invitaron. Me dieron una idea que me invitó a ello. ¿Y Paulo? Sí. Tu serie, distintas entregas. Sí, cada una de ellas con una motivación diferente. Sí, cada una tuvo una motivación. La más importante fue la primera de ¿Para qué leer? Porque nace de la frustración. De una frustración, o sea, Morata este año cumple 100 años. Sí. Es decir, es la editorial más antigua de pedagogía. Que lo celebramos casi dentro de una semana. Dentro de una semana. Justo dentro de una semana. Claro. Y entonces, de hecho, es una editorial que iba a cerrar, yo trabajaba en ella y me arruiné comprándola.
y sacándola adelante. Entonces yo estaba desesperado. Digo, porque es que hay, de cada uno de los temas que ha contado Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, es decir, ¿quién publicó Pedagogía de la Indignación de Paulo Freire? ¿Quién ha publicado a gente que conoce a Paulo Freire como Darder? ¿Quién ha publicado, digamos, los primeros desarrollos cognitivos, las inteligencias múltiples aplicadas a la educación infantil, de Jerome Brunner? Digo, de Gardner, lo publicó Morata. Pero es que esa gente, en el momento de máxima desarrollo de la ciencia y del aprendizaje, fueron a un sitio, a Reggio Children, y de ahí sacaron cosas, ¿no? Entonces yo tenía todo eso, tenía un libro sobre el placer de leer en primaria, ¿vale? Y que explica realmente lo que es el placer de leer, la importancia de la libertad de la selección. O sea, tengo un catálogo de 420 títulos que cuentan esto. Y no se vendía. Y no se vendía. Y entonces, Ana Peláez, que me acompaña aquí hoy, de la editorial, me veía en la Feria del Libro. Dice, Pablo, pero es que tú estás contando muy bien los libros. Y entonces dije, a ver, si soy experto en marketing, tenemos que ser buenos comunicadores como editores. Si tengo un almacén lleno de libros, ¿qué puedo hacer? Dije, pues voy a escribir algo que confluya con todos esos saberes y los voy a intentar poner en común en para qué leer. Y así lo hice. Y entonces eso tuvo mucho éxito entre muchos educadores que lo compraron. Pero más adelante digo, pero es que ¿esto qué pasa? Yo publico sociología y sociología sistémica, terapia familiar, y durante la pandemia, con los jóvenes, mis amigos, autores, psicólogos, me decían, estamos hasta arriba de adolescentes con problemas de ideación suicida, depresión, no sé qué. A la vez veía las filas en la Feria del Libro de chicas, ¡ay, qué son las emociones! Con ese gran desconocimiento de lo que es el mundo emocional. Y entonces empecé a hablarles de las emociones a los chicos. Y les gustaba. Y digo, pues vale la pena seguir. O sea, esto ha sido que me han ido impulsando. Entonces por eso publiqué La emoción de leer. Pero faltaba lo siguiente. Y así fui avanzando. Empecé a desarrollar los podcasts y me escribían chicos diciendo, Pablo, estoy entendiendo por fin lo que es esto. Es que he conectado con esto. Chicos que decían que no leían, que gracias a lo que sucedía ahí, entienden el interés por leer. Digo, pues esto funciona. Y así seguí. Y así seguí con Arte y Lectura por esa idea de lo que es la expresión artística tan fundamental, que es aquello que Jerome Brunner y Gardner fueron a ver a Reggio Children en un proyecto que se llamaba Proyecto Cero. Significa que sabían cero de lo que era la aplicación del arte en la educación. Porque decía el fundador de Reggio Children que los niños tienen 100 lenguajes y le robamos 99. Es decir, no solamente es la oralidad, no solamente es la escritura, es todo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y de ahí salió Arte y Lectura. Y de los proyectos de investigación, de lo que es bueno, ahí podría seguir, pero yo con esto creo que es suficiente. Joaquín. Pues aunque parezca mentira, yo nunca me había planteado la pregunta que has hecho, que es la primera vez que voy a intentar responderla, ¿no? Yo me imagino que empecé a hacerlo porque algo que me gustaba hacer se convirtió en una pasión irrefrenable y desordenada, que es la lectura y la compra de libros, etcétera, etcétera, que se convirtió en una profesión y que, por tanto, bueno, pues le di cauce a eso. Pero en realidad no es eso. Si os fijáis, y me vais a perdonar que empiece con esta, digamos, crítica a la totalidad, esta clase de encuentros se basan fundamentalmente en una especie de discurso onanista y autosatisfactorio. Es decir, quienes estamos aquí somos lectores, disfrutamos de ello y salimos de aquí todos entusiasmados porque nos refuerzan nuestras convicciones. Pero esto no sirve de nada para quienes no leen. Absolutamente de nada. Porque no les vamos a convencer. Es así de fácil. Porque no se dan las condiciones para que se conviertan en tales. No hay suelo sobre el que germine esta emoción que todos compartimos. Como yo estudié sociología, y no es una casualidad, y disculpad que aluda una vez más a eso, el ejercicio de la sociología es curioso porque no solamente somete a los demás a un estudio, sino a uno mismo. Es decir, y nosotros somos lectores letrados, gente con títulos escolares, académicos, que es obvio que para nosotros la lectura es un instrumento no solamente de aprendizaje, sino de disfrute. Y cuando nos reunimos y lo celebramos como una fiesta entre todos, es fantástico. Pero no deja de ser un discurso onanista. Entonces, escribí estos libros en realidad, y si alguno de vosotros lo ha leído, quizá lo haya percibido, justamente para entender por qué los demás no leen. Y qué se puede hacer, justamente, para que lo hagan, porque sí es verdad que tiene valores intrínsecos que deberíamos llegar a comprender. Y también por qué leer no es un placer, y porque es un arma incluso de sometimiento, probablemente la más imponente que hayan desarrollado los seres humanos, la tecnología de sometimiento más imponente, no solamente de liberación, es una herramienta extraordinariamente ambivalente
que puede servir para un propósito y para el otro. Por tanto, yo creo que empecé a escribir estos libros justamente eso, para entender, por una parte, por qué puede ser una herramienta tan ambivalente, y segundo, para ver por qué los demás, que no seamos nosotros, realmente no lo hacen y de qué manera podemos invitarles a hacerlo. Yo cuando se estaba escuchando, no sé si el resto del auditorio ha pensado algo similar en algún momento, estaba pensando en los distintos significados que tenía la lectura cuando se estaba oyendo hablar. En derecho se habla de que hay conceptos jurídicos indeterminados, que pues, son cosas genéricas que para ti significa una cosa, para mí otra, para ti otra, etcétera, etcétera. Entonces, esto me estaba haciendo recordar un tema, porque yo aquí me he sentado al lado de Maribel para polemizar sobre este tema del audio y de la lectura y todo eso, pero no solo por el audio, estamos viviendo en un momento de expansión de la lectura, verdaderamente. En España, Maribel, cada vez hay más gente que lee. Sí, por suerte. Desde el año 2000, que es el primer barómetro que se lleva a cabo en España, con una cadencia prácticamente siempre anual que desarrolla la Federación de Editores. En el mundo en general, cada vez hay más gente que accede a los libros, por ejemplo en África, aunque nosotros de lo que hablamos es de que en Alemania la gente entre 15 y 25 años, qué horror, porque baja la proporción de lectores, etcétera, etcétera. Bien. Pero claro, yo estoy ahora mismo cayendo en el error de leer. ¿Pero qué significa eso de leer? Entonces, a raíz de la necesidad de entender qué está ocurriendo en Europa, para empezar, porque es donde podemos trabajar nosotros, hace ya bastantes años, quiero decir, en pleno confinamiento, desarrollamos una línea de trabajo, una serie de instituciones, desde académicas hasta fundaciones como la nuestra, pasando por la Federación Europea de Editores, en la que lo que perseguíamos era que el cuestionario, las preguntas que se hicieran en España en el barómetro fueran exactamente las mismas que en Alemania, en Eslovenia, en Italia o en Francia. Y para ello tuvimos que estar discutiendo durante muchísimo tiempo qué se iba a preguntar. Y la gran pregunta es, ¿qué demonios es leer? Y si esto llevó tanto tiempo, y Javier Fierro, que estáis sentado, lo sabe, y Lorenzo Soto también, es porque servidor se plantó ante algunos colegas y grandes amigos del norte de Europa que defendían que una persona que había escuchado un libro esa semana computaba como una persona que había leído un libro esa semana anterior, como un lector frecuente. Y entonces, al final, conseguimos que no se fusionaran las dos cosas. Bien, ¿a dónde quiero llegar yo? A que a partir de esa discusión aprendimos todos tanto que nos convencimos de que teníamos que elaborar una taxonomía de la lectura para definir, pues desde eso, pues distintos niveles de lectura, distintos significados, y alguno de vosotros ha hablado un poco de esto. ¿Veis la posibilidad de encontrar una equivalencia entre una forma determinada de lectura que se puede definir? Nosotros hablamos de situaciones, que es por qué se lee y en qué contexto se lee, y unas políticas públicas de lectura, no campañas, políticas públicas de lectura específicas para esa forma, y luego también unos impactos favorables de esa forma de leer o de esa situación de lectura. No sé si he sido claro, ¿sí? ¿Quién es el primero que quiere dar su opinión sobre esto? Pues Tú, ya por que estoy ejemplo. aquí al lado tuyo, Venga. pues yo misma. ¿Qué es leer? Leer en cada momento histórico ha sido algo muy diferente. O sea, en el diccionario de Covarrubias del 1644 se dice que leer es poner con palabras lo que está escrito. O sea, es leer en voz alta, que decimos hoy en día. Por lo cual, si tú vas a una persona del siglo de oro como Sancho Panza en el Quijote y él dice, ayer leímos esta historia, y es porque el cura se la había leído a él. Él no la leyó, él la escuchó, pero no hace esa diferenciación porque los verbos leer y escuchar en ese momento, en ese contexto, se utilizaban ambivalentemente. En griego creo que existen 11 verbos que significan en torno al campo semántico en esa gama de grises entre leer y escuchar, ¿vale? Entonces, leer ha tenido muchas acepciones. Efectivamente, podemos, cuando hacemos encuestas y demás, hacer esa taxonomía que tú estabas comentando y hacer esa categorización.
lo importante también es a la gente a la que luego le hacen esa pregunta que tenga el mismo concepto de leer, porque efectivamente yo cuando hace 10 años empecé a ir a Suecia y yo le decía a mis compañeras, ¿pero tú lo has leído o lo has escuchado? Y me decía, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo si ese libro lo he leído o lo he escuchado, porque yo utilizo todos los formatos, o si lo he leído en libro electrónico. Entonces, creo que los profesionales que nos dedicamos a esto, como en ese estudio al que haces mención, sí que tenemos que llegar al detalle de qué entendemos por leer. Cuando hacemos las encuestas de los jóvenes leen más o menos, ¿qué están leyendo? Instagram. ¿Eso cuenta para leer? Me paso 2 horas leyendo porque estoy o TikTok porque leo los subtítulos. ¿Eso cuenta o no cuenta? Como profesionales sí que tenemos que ser muy escrupulosos para hacer nuestros estudios y luego efectivamente unas adecuadas políticas públicas para promover y animar a la lectura. Desde el punto de vista de usuario y de lector, es animar a descubrir nuevas historias. Lo que os decía al principio, a todos nos ha gustado las historias y los libros sin saber leer y sin poder leer, porque nos las contaban cuando éramos pequeños, nos contaban cuentos. Cuando este debate trasciende esta sala, que somos todos profesionales, y nos salimos a la calle, la gente le pierde. Porque se dice, oye, si yo me estoy escuchando un audiolibro y esto no cuenta como lectura, pues no lo hago y estamos limitando. Una matización. Sí. En esta taxonomía lo que sí que hicimos fue que se incluyeran las preguntas, la escucha un audiolibro. Sí, pero perfecto. las preguntas yo creo que son fáciles de interpretar en el sentido de que se preguntan literalmente. Durante la última semana, ¿has leído una o más veces por ocio un libro? Y hay otra pregunta en la que se le dice, ¿en la última semana has escuchado algún audiolibro? Eso está perfecto bajo mi punto de vista porque nos permite conocer más a nuestro colectivo de lectores en global y a emprender proyectos que vayan encaminados a cada uno de ellos. Lo que no estoy a favor es de tratar de discriminar o de ver que eso no cuenta. Cosas como lo de que no cuenta, es que no entiendo por qué no cuenta. O sea, no estamos en el colegio. ¿Cómo que no cuenta como lectura? ¿Me lo he pasado bien? Es como ver la película no cuenta. No he terminado de comprender. A ver, ¿qué opinan, mis compañeros? ¿qué opinan los demás? Danos la palabra. Sí. Venga, Joaquín, Venga. ataca tú. La vamos a pelear. Ataca tú, venga, ataca. Ahora empieza lo interesante. Bueno, para mí leer, bueno, yo supongo que a muchas de vosotras o de vosotros os gusta tanto la etimología como a mí, ¿no? Entonces, cuando uno va, insisto, a la raíz de la palabra leer, en griego o en latino, O en alemán. claramente, o en alemán, significa claramente una cosa, que es saber elegir, ser capaz de elegir algo adecuadamente. Bueno, que es otra manera de decir, desarrollar el juicio personal, no sujeto a lugares comunes, que me permite tomar decisiones fundamentadamente. Eso es leer. O sea, desarrollar la capacidad de juicio crítico, eso que tanto aparece en los currículos sin que nadie es capaz de tratar en ningún aula, ¿no? Bueno, pues si realmente nos tomáramos en serio eso, y esa capacidad crítica de la que tanto hablamos y no implementamos, se inscribiese de manera transversal en el currículum en todas las aulas, fomentando un tipo de lectura determinada, crítica, en el que ser crítico significa intentar comprender el punto de vista de los demás, saber cuál es la génesis de ese pensamiento, ese punto de vista, contraponerlo con el tuyo y tomar decisiones a raíz de eso fundamentadamente, probablemente desarrollaríamos una ciudadanía distinta que es esa utopía cívica a la que yo me refería en el título de Lectocracia, ¿no? Que es una utopía cívica, ¿no? Que es generar un colectivo capaz de discutir de ese modo. Y permíteme, en este caso, un dato sociológico aludiendo a una observación que hacía Jordi, y lo digo de pasada. El problema fundamental es que no todos los niños llegan a las aulas con las mismas capacidades y competencias, no porque disfruten de un don natural que nadie sabe cómo lo han... Claro, el problema es el siguiente. Sabemos, y lo sabemos muy bien y empíricamente fundamentado en todos los países del mundo, a lo largo de los últimos 30, 40 años que tenemos datos, que efectivamente las familias que tienen bibliotecas familiares, sus hijos, puntúan en curvas que hacen así, puntúan en los test de comprensión lectora decenas de veces más que los niños que no tienen bibliotecas familiares. Pero el problema no es solamente, si fuera tan sencillo como que yo regalara libros a las familias y llenara sus casas de libros, sería todo muy fácil. El problema es cómo se genera la disposición que a mí me haga creer que vale la pena leer y que vale la pena gastar 20 euros en comprar un libro en una entrada al fútbol o al reggaetón. O sea, ¿qué disposiciones tienen que generarse en un entorno familiar para que creamos que vale la pena hacer eso?
Y cuando se construye la biblioteca familiar, solidariamente se generan otras muchas, digamos, dimensiones de la cultura. Insisto, no solamente leer, sino que yo voy al teatro, mis padres me leen en casa y discutimos, vamos al cine juntos, mil cosas. Se genera un entorno rico culturalmente que me predispone a que me gusten determinadas cosas. Y entonces los niños llegan a las aulas con disposiciones y competencias extraordinarias y radicalmente distintas. Y si las escuelas los toman por iguales, están cometiendo un gravísimo error. Sí, por eso yo le doy muchísima importancia, perdóname que sea tan pesado con esto, a la percepción de la lectura, ¿qué llamamos leer? Cuando nosotros estábamos asentándonos aquí en Matadero, hicimos una investigación sobre las percepciones en torno a la lectura de los nuevos madrileños, o sea, procedentes del este de Europa, procedentes de China, procedentes del norte de África y procedentes de Latinoamérica, que fundamentalmente eran grupos focales constituidos por países andinos, fundamentalmente. Y no olvidar jamás, en un momento ya de discusión informal, sin que la persona que llevaba el grupo focal interviniera mucho, en un grupo estaban separados lectores y no lectoras, y no lectores, mujeres y hombres. En un grupo de mujeres latinoamericanas, una explicó a las otras qué era para ella un lector. Yo he utilizado eso en muchísimas conferencias que he dado, sobre todo fuera de España. Coloco el retrato que le hizo Carrington a Lytton Strachey, que sale Lytton Strachey con sus gafitas y su barba, tumbado, leyendo, porque para ella un lector era un hombre con gafas y con barba, rentista, dijo, me acuerdo, ¿verdad, Javier? Literalmente, rentista, y que lee libros que ella nunca iba a leer y que tiene una colección tremenda de libros forrados en piel, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos elementos de la imagen, de la marca, de la lectura, que lo que hacen es expulsar a la gente de la lectura, en la línea esta, ¿no? Entonces, ¿no os parece, y ahora me dirijo a vosotros dos, que editáis libros, que tanto para la industria como para las políticas de lectura es fundamental clarificar y allanar también el concepto de lectura? Gordon Stowart, que es un experto en educación, plantea en las cuestiones de investigación educativa y de evaluación si evaluamos lo que medimos o medimos lo que evaluamos. Es decir, ¿qué queremos hacer con lo que estamos midiendo? Esto sería, que es lo que estás diciendo tú, Luis, cómo conectas esto con las políticas públicas. Por ejemplo, llevamos viendo de manera impasible la diferencia de lectura que hay en Extremadura respecto a Madrid. Y eso lo miramos de manera impasible. Y no hay una situación más injusta que aquello que nosotros estamos valorando, como es la capacidad de leer, esté distribuido de una manera tan irregular a lo largo de la sociedad española. Pero llevamos viéndolo ¿cuánto tiempo? Desde que tenemos los estudios de hábitos, ¿no? De tal manera que ¿de qué sirve medir si no sabemos hacer nada después con ello? Entonces, es importante decir, pero vale cualquier cosa, en el sentido de que, vale, yo quiero medir lo que es una lectura de este tipo. Bueno, y conecto ahora con qué queremos hacer con ello. Porque Gerd Biesta, que es otro experto en educación y filosofía de la educación, tiene un libro que se llama básicamente La buena educación y en qué consiste enseñar. Y cuando explica en qué consiste enseñar, dice que cada uno va a tener una manera de pensar. Diferente. Pero consiste en lo siguiente. Y pinta 3 círculos, ahí aparecen en los libros. Uno es la parte de cualificación. Ser individuos cualificados para desarrollar nuestras competencias, y todo el discurso de competencias. Vale, que también habla Fulan, ¿no? Luego está la parte de relaciones. Porque cuando tuvimos la pandemia, uno de los graves problemas fue que no estábamos en relación, teníamos que tener relación con las pantallas. Estábamos deseando abrir las escuelas para que los chicos se relacionaran. Pues basta con que abramos las escuelas que ellos ya se van a encargar de relacionarse, pero ahí surgen problemas. Y de repente esos problemas de relaciones que surgen, planteamos el libro blanco de la convivencia escolar, libro blanco de la violencia de género. Y empezamos a crear modelos artificiales para desarrollar algo que a través de un debate de lecturas y con las cuestiones que surgen en las lecturas, de manera natural se ha realizado en la escuela. Y el tercer círculo que nos pinta Gerd Biesta es el de la subjetivación. No completaremos la enseñanza con la cualificación ni con la capacidad de relación, y ahí viene toda la parte de las emociones, si no lo conectamos, y viene la parte de la ética, con el sentido de uno mismo. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué hemos venido aquí? Entonces, realmente, si las políticas educativas conectadas con la lectura son capaces
de completar todos los círculos de la enseñanza, porque al final ese es el objetivo, ¿vale? Y para hacer eso hay más allá que la lectura, hay mucho más que la lectura. Hay el diálogo, el debate, la lectura en voz alta, el compartir. Entonces, si no conectamos eso de esta manera, que es la visión que yo tengo, pues no avanzaremos y seguiremos teniendo esta desigualdad. Quedan 5 minutos, 3 ideas. Me he perdido vuestras 2 intervenciones iniciales. Creo que era Einstein que decía, si quieres que tu hijo o hija sea inteligente, léele. En voz alta, creo que añadía. Y si quieres que sea más inteligente, léele más. Con mi hija Clara hemos leído el otro día, hicimos la lista de los libros que hemos leído juntos. Ahora tiene 13 años, hay 17 libros y está desde El Señor de los Anillos hasta la Odisea en versión íntegra, El Quijote, Alfanui de Ferlosio, El Señor de las Moscas, Dickens, etc., ¿no? Eso es el regalo que le hemos hecho, su madre y yo, que nos turnamos, noche sí, noche no. Ahora estamos leyendo Los novios de Manzoni. Es una pasada. Leer en voz alta, por supuesto. Lord Kelvin decía, todo lo que no se puede definir, no se puede medir. Hoy se ha hablado mucho de medir. Todo lo que no se añade, todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y añade y termina. Todo lo que no se puede mejorar, empeora indefectiblemente. Pero, atención, primero hay que definir. No existe capacidad de definir si no tienes contexto, criterio. Por eso, con instrumentos tan poderosos, el iPhone es del mismo año que plataforma, no plataforma del mismo año que plataforma. El iPhone empezó cuando empezó plataforma editorial, en el 2007, y ha cambiado nuestras vidas. Anteayer había un periódico que daba página entera, las pantallas quitan a los alumnos de 15 años el equivalente, creo, a medio año de clase. O sea, es un instrumento poderosísimo en lo bueno. O sea, un libro es Goebbels o Kapuscinski. Y el iPhone también. El iPhone también. El iPhone también. El iPhone o cualquier cachivache de tecnología sobradamente demostrada. Álvaro Bilbao, el autor estrella de nuestro catálogo, formado en la Johns Hopkins University, traducido a casi 30 idiomas, hemos vendido los derechos, dice que hay que leer a los niños y a las niñas y leerles en voz alta, ¿no? Entonces, las bibliotecas juegan un papel muy grande. Mirad, como esto se va a grabar, yo lo cuento. Cuando se hizo el programa este de Évole, y hablaba de lo de PISA y todo esto, yo mandé una carta a la dirección de marketing de IKEA, les dije, la biblioteca, la estantería más vendida del mundo para libros se llama Billy. En ese momento habían vendido 65 millones de ejemplares, de unidades. Y les di una idea, te doy una idea, pero es gratis y es mía. Tenemos que presentar juntos y llenarla con libros de plataforma. Rebautízala y llámala PISA. Porque en una estantería Billy caben 200 libros. Si llenas los 200 libros y vas en voz alta y vas al concierto y al Prado se llega. El Prado no te lo dan. Al Prado se llega. Tú no compras una entrada y compras y vas al Prado y has llegado al Prado. No. Para entrar en el Prado y interpretar lo que está pasando ahí tienes que llegar. Y eso es lo que se llama la educación, ¿no? Entonces, la lectura, en voz alta o no, en audio, ¿no? En vídeo, ¿no? Etcétera. O sea, a mí mi vida me la ha transformado el cine. Ver América, América de Elia Kazan es tan poderoso para mí como haber leído El Señor de las Moscas, de William Golding. El guionista de América, América de Elia Kazan, una película de 1963, la película de las 20 más importantes que he visto en mi vida. Yo veo fácil 7 películas a la semana. Me encanta el cine y me gusta leer. Y ahora las pantallas me distraen, leo menos. Por eso es tan importante también la unidad de atención que somos capaces de capturar. Y por eso es tan importante, o sea, el mundo es distinto desde el 2007 y no solo por la creación de plataforma, por el iPhone y todo esto. Es decir, el mundo es distinto porque tenemos unas cosas que están alterando nuestra capacidad de interacción y nuestra capacidad de parar el balón y pensar. Lobo Antunes dijo en una entrevista, pensar es escuchar con atención. En el año 95, Jonathan Hart decía en Harvard y en Suiza, hablaba de la economía de la atención. La lectura, la edición, el mundo cultural, tiene mucho que ver con la atención y con la formación de instrumentos de defensa personal. Es como un curso de taekwondo moral, la lectura. Perdóname, Luis, una cosa, porque soy como una vaquilla que la agita en un trapo y va corriendo detrás. Entonces, a una cosa que decía al principio Jordi, decía, yo le leo a mis hijos en voz alta. Todo lo hemos hecho. Pero ¿sabes por qué lo hemos hecho? Porque tú fuiste estudiante universitario y yo también. Sí. Para nosotros es natural hacerlo.
Pero no ocurre lo mismo con los padres que no tienen títulos escolares, ni se les pasa por la cabeza que eso sea imaginable, ni siquiera imaginable, ni que va a tener beneficio de ninguna clase. Me diréis que hay una excepción de una familia que conocéis, que son panaderos, sí, claro, pero estadísticamente es irrelevante. La cuestión fundamental es que los estudios, y por eso he insistido mucho en ello, que han mostrado de qué manera se puede inducir a las familias a asumir un nuevo hábito, es tener periodos de mentorización sistemáticos con las familias durante meses. Eso se ha hecho en Colombia, con el Plan Leo, que tenía toda una parte dedicada a mentorización con familias en distintos municipios. Y solo de esa manera modificaron las expectativas de las familias y comprendieron que eso podría tener alguna clase de reverberación futura en el futuro de sus hijos. Un efecto. De otra manera hubiera sido totalmente inimaginable que hubieran hecho eso. Por tanto, si hablamos continuamente, si yo leo a mis hijos, fantástico, y yo, claro, pero es que eso no sirve de nada. Bueno, pues ahora voy a lanzar el último tema, a ver si soy capaz de hacerlo, sin generar un caos. Porque me estáis generando también muchas ganas de preguntar un montón de cosas. No estoy obsesionado con el tema del audio. O sea, conozco muy bien a una familia que entre el siglo XIX y el XX tenía después de cenar un momento que lo llamaban el libro de la risa. ¿El libro de? El libro de la risa. De la risa. Y leían los papeles de Pickwick, leían al Gil Blas de Santillana. O sea, lo leía alguien y los demás se reían y lo escuchaban, por supuesto. No eran esclavos, porque aquí meto otra anécdota. A Aristóteles, no sé si sabéis que cuando aparece, que era un paleto de Macedonia, en la Academia de Platón, le hacían acoso escolar llamándole agnonosté. Agnonosté es el lector que salía en tus imágenes, que era un esclavo que se dedicaba a leer libros a los demás. Sí. Era el audiolibro humano. ¿Y qué le pasaba a Aristóteles? Que él quería leer directamente. Yo creo que eso influye mucho. Yo soy más aristotélico que platónico. No, Platón no me va demasiado. Influye mucho en la generación y la apropiación de un conocimiento y usarlo como cada uno quiere. Quiero decir que el problema, volviendo al contexto social, esa familia del libro de la risa tenía una biblioteca en Segovia enorme. Es que no había problema. El problema es cuando hay muchos niños que no tienen un contexto en el que la gente se abstraiga del mundo, como hacía don Alonso Quijano, y se ponga a leer en silencio y a apropiarse del texto. Por eso Mangel lo explica muy bien, con la anécdota de Stendhal, como coloca, hace lo mismo que hace Cervantes, ¿no? Colocar al lector como a una persona excluida de la sociedad y sospechosa, o sea, un pecador. Raro. Raro, efectivamente. Entonces, que eso lo describes tú en escuchar a los libros. La pregunta, centrándome, es lo siguiente. Entre caer en lo que antes nos criticaba como enmienda a la totalidad, señor Rodríguez, que es el discurso que hace Enrique V antes de la batalla de Agincourt, we few band of brothers, que es una cosa en la que cae el mundo de la cultura continuamente, como escribió un articulista, un escritor muy famoso, cuando lanzamos la campaña que tenía el lema «Leerte da más» en el Ministerio de Cultura en el año 2001 a 2004, nos criticó muchísimo porque lo que queríamos era incluir a todo el mundo. Y él venía a decir en aquel artículo, no, leer en el fondo es leer a Proust. Bueno, pues ahora yo voy a darle la vuelta a esto. Tú has colocado a lo de mi hija, el manifiesto de Micha Kovács de Ljubljana. Estamos con una idea que es vincular, y aquí va mi provocación. La lectura, ellos dicen en inglés de alto nivel, yo en España no me atrevo a decir eso, digo lectura ambiciosa, lectura profunda y estas cosas para que no me den coscorrones. Se vincula eso con la construcción de la democracia, de una sociedad-democracia en la que podamos debatir y decir cosas distintas y entender algo de lo que dice esta chica y de lo que dice este chico e intentar comprender a los demás aunque no estemos de acuerdo, ¿no? ¿Veis que es posible, vuelvo a la taxonomía inicial, aspirar a cada vez mejorar y ser mejores lectores
Yo todavía no he conseguido entender bien el ser y el tiempo de Heidegger. Todavía no lo he conseguido, lo he intentado 2 veces, pero no lo he conseguido. Pero llegar a ir a esa idea que decimos aquí en la Fundación de que hay que ir a la lectura también como al gimnasio, que te cuesta, pero luego al final, como dice Paulo, te da un placer, ¿no? Una recompensa. ¿Creéis que es compatible incluir a todo el mundo con buscar la excelencia? Ya me callo. Sí, sin lugar a dudas. Desarrolle usted. En el libro hablo de Manolo, una persona ciega que conocí precisamente cuando empecé a ir a este tipo de charlas. Es una persona ciega de nacimiento, que ha hecho una filología y que te habla, quizá te puede explicar algunos de los conceptos, y ha leído a Proust, ha leído no sé qué, y es un lector de alto nivel o hace lecturas profundas. Entonces, no tenemos que vincular los formatos exclusivamente con la alta o baja lectura o profunda o lectura. Yo no quiero polemizar contigo sobre los formatos, ¿eh? Porque si no estaríamos ahora, diciendo que personas como Manuel yo no leen profundamente, no llegan a ese nivel de... Es que, a ver, etimológicamente, tú lo has dicho, en el fondo, el legere viene de lignum, viene de escoger, eso lo tiene Virgilio en sus bucólicas, y si te vas al alemán, Buchen staben lesen, Buchen es haya, ahora ya es libros, digamos, pero que es precioso, es como beach, es de la misma raíz que haya en inglés. Staben es las ramitas, leer, elegir el significado. Lesen, ¿por qué? Porque eran las runas que ponían los druidas. Y entonces tú tenías que interpretar esto. ¿Qué quiero decir? Desgraciadamente, con... Los ojos. Lo ha explicado Joaquín muy bien. Es decir, es un procesado de unos garabatos. Sí, completamente de acuerdo. Sí, sí. A ver por dónde empiezo. O sea, una utopía, todos lo sabemos, es un horizonte que se retira a medida que avanzamos hacia él y nunca lo alcanzamos, ¿no? Por tanto, ¿se puede llegar a aspirar a que todos seamos lectores y convertir una sociedad en una sociedad de lectores? Bueno, es una utopía. Es decir, es algo aspiracional. Debemos trabajar para que eso suceda, entendiendo que nunca va a pasar del todo, porque siempre se va a retirar el horizonte. Y eso es así. Pero si no trabajamos sistemáticamente y nos regodeamos en nuestras propias evidencias, que es lo que hacemos siempre, no llegamos a ninguna parte, sino que seremos el selecto club de los lectores que disfrutan haciéndolo. Claro. Entonces, o indagamos las razones por las cuales los demás no lo pueden hacer, o esta clase de encuentros lo pasamos muy bien, pero sobran. Y soy así de tajante porque llevo 30 años asistiendo a eventos y ya llega con mi edad un punto en que, en fin, quiero transmitiros con insistencia en que es necesario que hagamos eso, porque de otra manera no hay forma de hacerlo. Entonces, la etimología es muy rica en eso, efectivamente. Es decir, basta con decir, es saber elegir. Bueno, si es saber elegir y no dejarse hablar por el lenguaje común, por los lugares comunes, que es donde está el demonio oculto, en los lugares comunes que todos manejamos en nuestro lenguaje, nos manejan, nos hablan, ¿no? Nos interpretan, sin que enjuiciemos nada, porque es un automatismo que ejercemos. Si somos capaces de detener el automatismo, porque somos capaces de reflexionar, porque estamos ejercitados para ello, porque hemos desarrollado ese músculo a través de la lectura, y no solo de la lectura, sino de otras facetas, de otras alfabetizaciones también, entonces quizá empecemos a desarrollar competencias suficientes para escuchar a los demás, para entender sus argumentos, sus puntos de vista, para enfrentarlos juiciosamente y racionalmente con los nuestros y para tomar decisiones que no siempre serán satisfactorias para todos. Pero ese es el fundamento de la democracia, es que no hay otro más que ese. Entonces, para mí es un instrumento imprescindible, pero no como se trata habitualmente, porque habitualmente lo tratamos como un lujo de lectores letrados, como somos nosotros, académicos, que disfrutan encontrándose y haciendo turismo académico, pero que no llegamos a ningún sitio, ¿no? Sí, el propósito es como el tema de la felicidad y es una de las cuestiones que planteo en el libro. Es decir, y pongo el ejemplo de un equipo que está jugando los últimos minutos y que lo que quiere es ganar el partido. Y entonces cuando el propósito se convierte en algo que te bloquea, pues dejas de jugar. Entonces, es necesario tenerlo, pero a la vez lo que debes plantearte es qué proceso te puede llevar ahí y evaluarlo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Releía el primer libro de María Zambrano, que publicó Ediciones Morata, que se llama Horizontes del Liberalismo, y decía que la política debe construir una sociedad feliz.
Entonces digo, bueno, sociedad feliz, pero ¿qué es la felicidad? Llego en el libro al final, ¿qué es la felicidad? Pero para eso hay que llevar qué es la verdad, para eso hay que llegar qué es la justicia, para eso hay que llegar qué hago yo en este mundo. Y eso es un proceso artístico. Y el proceso artístico es lo que te define y construyes el arte de tu vida. Pero conecto con una cosa muy importante que dice Joaquín. Resulta que los últimos estudios de evaluación de PISA incorporan nuevos datos que yo creo que deberían incorporarse también en el estudio de hábitos de lectura y que hablan sobre si uno se siente satisfecho con la vida, que es fácil de medir, o si uno tiene una mentalidad de crecimiento, es decir, si tiene una esperanza de poder ser mejor. Bien, República Dominicana, los alumnos de República Dominicana son los que tienen mayor satisfacción con la vida, sin embargo son los que peores resultados PISA obtienen. Y la mentalidad de crecimiento en España, viendo la evolución, va en disminución. Es decir, esa capacidad de decir, oye, yo aspiro a esa utopía que está planteando Joaquín, es decir, yo aspiro a querer ser feliz, yo aspiro a querer hacer esto, eso va en disminución. Entonces, la lectura, llegada a ese nivel, pero hay que conducir desde abajo, por eso yo parto de las redes sociales, voy al audio, voy a la lectura, bum, 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 siempre en debate, porque yo les digo a los chicos que son unos peleles como yo también. Porque nosotros decidimos, y así es la publicidad y el marketing, tú bien lo sabes, por las emociones. Y ellos deciden así, pero no han conocido el origen de la publicidad. Y entonces les explico quién es Freud, quién es el sobrino de Freud y cómo surgió la publicidad. Y no nos gusta ser peleles. Pero para poder construir nuestro propio sentido de vida, para poder transformar la sociedad, para ser felices, necesitamos tener la humildad de pensar que somos peleles. Y desde esa humildad, ver los saberes de los demás. Y entonces ya querremos leer. Jordi. Yo he trabajado 2 veces, 3 años y medio en círculo de lectores. Sin círculo de lectores en España habría menos lectores. Seguro. Porque ha creado lectores en muchas familias que no eran universitarias. La confrontación de un objeto material como el libro en un hogar crea lectores, no matemáticamente, no es causa-consecuencia, pero si no hay libros estás jodido. Sí. Entonces, círculo de lectores me enseñó una parte muy importante de lo que sé como editor, porque me enseñó algo que es fundamental, que deberíamos tener presentes todos en el mundo del libro. No hay que ser elitista y hay que ser muy acogedor. Hemos de crear lectores. No existe. El lector o lectora de novela romántica no es un lector de segunda categoría. Las librerías que miran, si alguna mira por encima del hombro al cliente que entra, se equivoca poderosamente. Sí. Esa distinción... Yo publiqué también en Paidós a Gardner. Y yo he hecho la carrera universitaria. Yo dejé de estudiar una asignatura por un profesor que era tan inútil y tan elitista y tan memo y tan... O sea, si no eres capaz de enamorar, si no eres capaz de seducir, si no eres capaz de ser generoso, si no eres capaz de querer... Entonces, yo creo que la cultura tiene que ser ejercida de un modo muy eficiente por personas generosas que no se sientan forzosamente mejores que los demás. Hay que ser muy humilde, muy generoso, muy amoroso. Hay gente iletrada, pero mucha gente se ha formado con sus abuelos. Yo no he tenido abuelos, pero sé que hay personas a quienes sus abuelos o abuelas han sido sus grandes mentores, aunque no sepan. Y una vez hablaba con Andrés Sánchez Pascual, que fue un gran traductor de Nietzsche, entre otros, y le decía no sé qué, que había leído de Kierkegaard. Y Andrés me dijo, pero bueno, Jordi, ¿eso no se lo ha escuchado usted decir a su madre muchas veces? Y era una verdad de estas de la vida, ¿me explico? No todas las verdades se tienen que formular en las palabras de Kierkegaard, por decir. Entonces, en España sin círculo de lectores habría menos lectores. Sí. Punto. Solo eso. Y eso ha hecho, creo, que al construir mi editorial hice una cosa que decía, entre otros, el señor Lara, el editor que confunda su biblioteca personal con su catálogo, muy probablemente se arruine, salvo que sea rico. Hay un editor en España que dice, la única manera de terminar el sector editorial siendo rico es habiendo empezado siendo muy rico. Porque normalmente en el sector editorial lo que se hace es pasártelo bien y perder dinero. Normalmente. Este es un sector, datos del registro mercantil, que las 513 empresas que están actuando como SAs y SLs y facturan 2.000 millones de euros, dan de beneficio medio el 3,1% antes de impuestos. Sí. ¿Vale? O sea, si alguien quiere ser rico, que no se haga editor. Si es aún más idealista, que se haga librero. ¿Vale? Pero quiero decir, tiene que haber una enorme profesionalización del sector industrial, de las industrias culturales, pero además que tenga una enorme generosidad y sensibilidad y que sea muy acogedor con las personas, porque hacerse es un proceso y no tienes que empezar forzosamente con la metamorfosis de Kafka.
para crearte como lector. Y ya está. ¿Nos vamos? Vale, os agradecemos muchísimo vuestra participación aquí, a vosotros y a vosotros. Esto forma parte de una línea de trabajo en la que seguimos, haremos otros eventos y estamos también trabajando en la parte más operativa con centros educativos, clubes de lectura, etcétera, etcétera. Iremos publicando cosas. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos lo hemos pasado muy bien. Doy fe.